El 16 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez anunció lo que se llamó un plan de ajuste, un programa de ajuste económico, para abordar la situación que había heredado del gobierno anterior de Jaime Lucinchi. Ese plan de ajuste en aquel momento coincidió con los famosos planes que se aplicaban en América Latina como producto de las consecuencias de la deuda externa. En Venezuela, por supuesto, llamó mucho la atención este programa, que había sido preparado por un grupo de economistas dirigido por Miguel Rodríguez, joven economista formado en Estados Unidos. Había contribuido de manera importante en delinear un plan que no fue, como se dijo en un momento, impuesto por las instancias internacionales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sino que consultó fundamentalmente la realidad venezolana y que por supuesto recibió posteriormente el apoyo de estas instancias, por cuanto se trataba efectivamente de una receta para afrontar una situación económica que no llegaba a los niveles de gravedad de los países del Cono Sur, es cierto, pero que sí requería de ciertos ajustes, de ciertas medidas. Eso en aquel momento los sectores opositores definieron como el paquetazo y establecieron el criterio de que seguramente iba a tener efectos sociales muy graves, a pesar de que ese plan incluía también medidas compensatorias para atenuar los efectos económicos que sin duda alguna iban a provocar algunas de sus medidas. Pero a partir de allí pues se generó este criterio y después, con los días ya, en febrero, ya sabemos lo que ocurrió con el famoso Caracazo, que fue una vez aplicado el plan, se produjeron protestas, sobre todo en la zona de Guarena, Guatire, y que generaron todo este clima de violencia que tuvo un altísimo saldo en muertos, en heridos, en destrozos. De tal manera que para muchos se dijo que eran las consecuencias del paquetazo. El personaje fundamental en el diseño de este plan está con nosotros y nos va a comentar su versión sobre el plan de ajuste y también, por supuesto, sobre sus consecuencias, entre ellas el famoso Caracazo. El plan de ajuste de 1989 obedeció a las recetas del llamado consenso de Washington, aplicado en varios países ante el problema de la deuda externa, o fue una valoración de la economía venezolana. Reuní una gran formación, con lo cual empecé a dar clase en enero de 1984 en el IESA y escribí unos papeles muy importantes sobre lo que había sido el proceso de desarrollo de la economía venezolana. Enfaticé mucho el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero también lo anterior, el desastre de política económica que se produjo en los años 80, lamentablemente durante los gobiernos del presidente Herrera y del presidente Lucinchi. A todas estas yo participé en un concurso internacional donde participaron más de 300 PhD de las mejores universidades en el mundo y nos lo ganamos 2 personas. Ese concurso lo hizo el Peterson Institute for International Economics y lo ganamos el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Seúl en Corea, Sun Cho, y yo, profesor del IESA. Y por esta razón, Sun Cho y yo nos fuimos al Peterson Institute for International Economics durante año y medio, que compartimos casi en nuestra totalidad, hice una gran amistad con él, pero también allí estuve con los grandes economistas que trabajaban en el instituto, entre ellos Bela Balaza, Bill Klein, Fred Bernstein, que era el director del instituto, un gran analista y economista también, y John Williamson, un gran economista inglés basado allá en el instituto y que fue el que inventó el consenso de Washington. Ese fue un invento de él en 1989, en un paper que él publicó,
donde delineaba una cantidad de políticas absolutamente sensatas que debían los países avanzar para poder desarrollarse, para poder convertirse en países desarrollados. Por cierto, políticas que no tienen nada que ver con el liberalismo, sino más bien de corte muy keynesiano. Estas que él bautizó con el nombre de Consenso de Washington, y que no tenían nada que ver con Washington, porque eran las políticas similares a las que había ejecutado Alemania en el milagro alemán, el gran Ludwig Erhard, el gran ministro de Economía de Konrad Adenauer, que había ejecutado Japón en el Asia, en el milagro japonés, que fue el primer país del Asia pues, que avanzó definitivamente después de haber quedado estos dos países, por cierto, Alemania y Japón, absolutamente arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Y las políticas eran pues absolutamente sensatas, de tener disciplina fiscal, de que si se ejecutaban déficits fiscales debían ser financiados con moneda dura, de tener políticas comerciales apropiadas para un país que quiera desarrollar su sector exportador, de tener tasas de cambio competitivas, por supuesto tasas de interés reales positivas. En aquel momento la economía mundial tenía muy baja inflación, y por lo tanto se podían emitir tasas de interés muy bajas en aquellos momentos. Todo el conjunto de políticas con las que se administran los países que han logrado avanzar en su proceso de desarrollo, tener fuertes sectores exportadores. El grupo de países que siguieron a Alemania y a Japón con este tipo de política fueron precisamente lo que fueron llamados después los tigres asiáticos. Me refiero, por supuesto, a Corea, a Singapur, la estrella de los tigres asiáticos, a Taiwán, a Hong Kong, y finalmente a un país que después de la muerte de Mao entra un proceso de liberación económica y de ejecución de políticas de mercado muy parecidas a todo esto que John Williamson pensó del Consenso de Washington, y que con esas políticas muy similares a las que ejecutaron los tigres asiáticos, Japón, Alemania, etcétera, China se ha convertido pues en la gran potencia económica que es hoy en día, después de 40 años ya consecutivos de aplicación de estas políticas de largo plazo y de favorecer pues al mercado, sin descuidar por supuesto los aspectos de la política social que son esenciales en este tipo de política. Un ejercicio de futurología a 32 años después del plan de ajuste, ¿cuáles serían los datos de la economía venezolana? En relación a lo económico, no hay duda de que el país de mayor potencial de desarrollo en América Latina se llama Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, reservas de minerales valiosísimos, tierras agrícolas espectaculares, un potencial enorme de desarrollo industrial, minero, de todo tipo, turístico se pierde de vista. Venezuela, de haber continuado esas políticas, sería todo. Recuerda la primera privatización exitosísima que hicimos fue la de la CanTV. Vendimos el 40% de las acciones de la CanTV por el precio más alto de todas las empresas de telecomunicación que se privatizaron en América Latina, la CanTV de Venezuela, en una privatización impecable, absolutamente limpia, que la ganó la GTE y la AT&T, y transformaron las telecomunicaciones. Recuerda que la CanTV no servía absolutamente para nada, ahí no se había vuelto a invertir un centavo desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
se mejoró las telecomunicaciones, hicimos la licitación para la primera banda de telefonía celular que la ganó Bell South con Osvaldo Cisneros, que fue Telcel. Los que ganaron la privatización, AT&T y GTE, recibieron otra banda celular que fue Movilnet. Es decir, Venezuela venía un proceso, las líneas aéreas habían decidido, con la ampliación que íbamos a hacer y muy importante del aeropuerto de Maiquetía, convertir a Caracas en el hub de toda América Latina. No iba a ser Miami, sino que iba a ser Caracas. Los planes de inversión eran extraordinarios de las más diversas empresas del mundo. Ya empezamos la apertura del sector petrolero. Eso lo arrancó Andrés Sosa Pietri. Ya tenía como 15 cartas de intención firmadas con la Exxon, la Mobil, la Chevron, con la Conoco, con toda la Total, todas las más grandes empresas petroleras del mundo, para aumentar la producción petrolera de Venezuela a 7 millones de barriles al año 2000. Y eso después iba a seguir creciendo, porque Venezuela tenía todo ese inmenso potencial petrolero, de manera absolutamente limpia y transparente. Bueno, la apertura de la economía iba a crear un potencial de crecimiento y desarrollo económico tremendo en todos los sectores de la economía, para exportar y sustituir eficientemente importaciones. Una cosa que se me pasó por alto decirte es que en ese programa el Gran Viraje, que era específico, o sea, parecido a los del sudeste asiático, como yo te mencioné, pero específico para un país petrolero, estaba la creación del Fondo de Estabilización Macroeconómica, que introdujimos al Congreso en el año de 1991. Y que nunca le hicieron caso ni lo aprobaron, y ese fondo era un fondo con características idénticas a las del fondo de Noruega, que esterilizaba los aumentos de precios del petróleo a partir de un precio base, y acumulaba todo eso en un gran ahorro que garantizara la seguridad social de todos los venezolanos por los siglos de los siglos. Los noruegos, que sí lo aprobaron en el año 91 e hicieron el primer depósito con el primer aumento de los precios del petróleo en el año 96, hoy día tienen 1.300 billones de dólares, 1.3 trillones de dólares en ese fondo soberano. Venezuela debería tener $1 trillón en ese fondo soberano, que garantizaran la seguridad social de todos los venezolanos. Venezuela debería ser un país sin pobreza. Teníamos ya programas inmensos para eliminar los ranchos de Caracas y de las ciudades más importantes del país, y convertir eso en ciudades satélites con dotación de primera categoría. Un programa extraordinario de expansión del sector educativo y del sector de salud, de modernización de esos sectores tan importantes para la sociedad y la economía. Es decir, Venezuela iba a ser, en estos 27 años que nos robaron, se iba a convertir verdaderamente, como China, en un país súper desarrollado. El sector turístico se iba a perder de vista. Lo que yo te he dicho no es broma. Venezuela debía tener 2 Dubái, pues no se compara la belleza del Caribe y el potencial de Venezuela con lo de los Emiratos. Extraordinario hubiera sido el desarrollo venezolano de todos estos años, de no haber sido por esta soberana catástrofe que pusieron los partidos, especialmente Acción Democrática, derrocando a Carlos Andrés Pérez, el desastre que comienza con el gobierno de Caldera, y después lo de Chávez, pues que ha sido lo que ha sido, y que ha convertido en el país del país más rico de América Latina en la ruina total.
El contrafactual para mí es muy fácil. Venezuela sería un país desarrollado en todos sus sectores, con empresas modernas, en todos los sectores de la economía, desde el sector agrícola, sector industrial, minero, turístico, por supuesto el petrolero. PDVSA sería la segunda empresa petrolera del mundo, muy por encima de la Exxon, de la Shell, de todas esas empresas privadas, seguramente segunda solo de Aramco, la de Arabia, la de Arabia Saudita, pero PDVSA ya está produciendo por lo menos 10 millones de barriles de petróleo en este momento. Ese es el contrafactual, esa era la visión que yo tenía de Venezuela, y la hubiéramos continuado de no haber ocurrido la desgracia de los años 92 y 93, que fueron los que verdaderamente acabaron con ese prospecto de desarrollo en Venezuela.